Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarlos. Mi nombre es Ramón Romero, soy líder de jóvenes de la Iglesia de Corrientes y también integrante de la Comisión Nacional de Jóvenes hace algunos años. Hoy quiero contarles que estamos celebrando un mes especial para el pueblo de Dios, para el pueblo cristiano, y es el mes de la Biblia. Septiembre es para nosotros el mes de la Biblia. ¿Y por qué será que celebramos a septiembre como el mes de la Biblia? Y esto se debe a algunos hitos históricos que tienen que ver con la traducción de las Sagradas Escrituras. En septiembre de 1522, Martín Lutero termina de traducir una edición del Nuevo Testamento del griego al alemán. Una obra que terminaría o completaría en 1534 con la llamada Biblia de Wittenberg o Biblia de septiembre. Hasta ese momento la traducción de la Biblia a otro idioma que no fuera el latín estaba totalmente prohibida y se castigaba con la muerte. Con esto, Martín Lutero da apertura a los textos sagrados y cualquiera podía tener acceso a esos textos que antes eran privativos del clero. Un 26 de septiembre de 1569 también en Suiza se terminan de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español llamada la Biblia del Oso. Se llamaba así por la ilustración que tenía en su tapa de un oso comiendo miel. Esta traducción fue hecha por Casiodoro de Reina y más tarde revisada por Cipriano de Valera, dando origen a la traducción Reina Valera, que es la de mayor circulación en el mundo de habla hispana y la más apreciada entre las iglesias evangélicas y protestantes hasta el día de la fecha. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de la Biblia, ¿sí? Acerca de su contenido. Y la verdad que desde que somos muy pequeños y vamos a la hora feliz o a la escuela dominical, vamos a ese lugar para aprender acerca de la Biblia, y la pregunta casi obligada de los maestros es siempre ¿qué es la Biblia? Y cuando los maestros hacen estas preguntas, los niños al unísono responden es la palabra de Dios. Pero en la realidad, nosotros le damos la relevancia que tiene en nuestras vidas. La Biblia es el plan de Dios para vos y para mí. Es la revelación del Padre Celestial hacia la humanidad y es el manual de conducta que nos dirige a alcanzar el éxito en la vida. Pero no el éxito del cual se habla en este mundo y que muchas veces también se predica dentro de las iglesias, un éxito amoral en el que no importa sobre la cabeza de quién haya que pisar, lo importante es avanzar, conquistar. No, el éxito del que habla la Biblia es el de conocer a Dios, darlo a conocer, entender la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestra vida y que ese propósito se cumpla. También es verdad que hoy en día se lee la Biblia con un criterio de utilitarismo. Les explico un poco más esto. Como nunca antes, nosotros nos encontramos expuestos a una saturación cada vez más creciente de información, ¿sí? A través de estos dispositivos hoy en día nosotros tenemos acceso a enciclopedias, a libros, a revistas, a diarios, a escritos y a muchas otras publicaciones. El problema es que no tenemos tiempo para ni siquiera leer el 1% de toda la información con la que nosotros nos cruzamos día a día. Y ahí empieza a surgir un problema. ¿Qué hacemos? Y la única manera de sobrevivir a esta cuestión es mediante un despiadado proceso de selección de lo que vamos a leer. Y ahí el criterio que utilizamos es esto me sirve, esto no me sirve, un criterio de utilitarismo. Y todo lo que no me sirve,
para este momento, para el hoy, lo descarto. Porque no es rápido, porque no es claro, porque no responde a mi necesidad de este día. El tema es cuando este criterio de utilitarismo se transfiere también a lo que es la lectura de la Biblia. Y en realidad hay un gran porcentaje del pueblo de Dios que ha abandonado completamente la lectura de las Escrituras porque ya no tienen tiempo para leer la palabra de Dios. Y otros que aún conservamos el hábito de lectura, pero sin darnos cuenta nos acercamos a la palabra con este mismo espíritu utilitario que nos ha impuesto la cultura y la sociedad en la que vivimos. Exigimos que la Biblia nos entregue sin vueltas una fórmula mágica para resolver nuestros problemas y los desafíos que nos toca enfrentar hoy. Por eso nuestra lectura se limita a porciones de las Escrituras que tienen que ver con lo que hoy me está pasando, con mi necesidad de hoy y nada más. La lectura de la palabra de Dios necesita que nos acerquemos a ella con un espíritu totalmente diferente a este espíritu utilitario de la sociedad y de la cultura en la que vivimos. Ella revela el corazón de Dios, lo profundo del corazón de Dios, y cuando nos aproximamos a estos textos debemos descartar ese espíritu agitado del que nos habla la palabra cuando se refiere a Marta y tener la actitud que tuvo María. La actitud que tuvo María frente al Señor. María no le indicó a Jesús cuáles eran los temas sobre los que ella quería escuchar, ni le exigió que su enseñanza se refiriera específicamente a las cargas que ella estaba sobrellevando en ese momento. Ni siquiera le impuso a Jesús el tener que hablar. Simplemente dice la palabra, ella se ubicó a los pies del maestro y se dispuso a escuchar con atención lo que él tenía para decirle. La libertad que le otorgó es la que tanto necesitamos a la hora de abrir la palabra. Necesitamos acercarnos a las Escrituras con un espíritu aquietado, olvidarnos de esa saturación de información que día con día nos rebasa, más en una cuestión como la que hoy nos toca atravesar, que hoy nos toca vivir en esta pandemia, en este encierro. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Hoy tenemos una gran oportunidad de poder ir a las Escrituras. Hoy, cuando Dios puso en jaque o paró nuestros relojes, nuestra rutina, nos está concediendo la oportunidad de poder ir a las Escrituras, volver a ellas y tomar el ejemplo de ese Lutero que, según la historia, tuvo un encuentro revelador con ese Cristo de las Escrituras que hasta aquel momento no conocía. Y aquello provocó uno de los más grandes avivamientos en la historia del pueblo de Dios. Siempre que el pueblo de Dios se ha vuelto a las Escrituras, ha surgido avivamiento, el verdadero avivamiento, el que tiene que ver con las vidas transformadas, con las vidas cambiadas, y eso lo hace la poderosa palabra de Dios. Feliz mes de la Biblia. Dios te bendiga.